Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza. Y como estamos en modo festivo, modo Moadim, en hebreo, Moadim, que se refiere a las temporadas establecidas por el eterno Dios, las temporadas. ¿Qué son los Moadim? Las temporadas establecidas por el eterno Dios, sus fiestas. Entonces, vamos a dejar a un lado lo que estamos hablando de los mandamientos que los hemos estado estudiando y actualmente pues hemos estado hablando del mandamiento de la honra a los padres. Vamos a dejarlo a un ladito, no porque no sea importante, sino por el entorno que estamos viviendo en este momento de aquí hasta que finalice Sukkot, todo. Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 36, versículo 1. Este es un texto que de verdad es bastante, confronta mucho frente a nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? El lunes, en la celebración de Yom Teruah, ¿sí? El inicio de Yom Teruah, veíamos cuál fue la actitud, ¿cierto? Veíamos cuál fue la actitud del pueblo cuando salió, ¿cierto? Una actitud, digamos, venían de una cautividad, de un cautiverio, pero habían caído a ese cautiverio, ¿por qué? Ellos habían salido inicialmente de la esclavitud en Egipto. Salieron. Y el Señor les da como una nueva esperanza y los lleva a la tierra prometida. Y ahí empiezan a desarrollar como esa identidad de pueblo y todo eso. Pero lamentablemente eso que empezó a ser como una grande bendición para ellos, esa misma bendición no la supieron manejar y dejaron que sus corazones, porque no es la bendición, sus corazones, ¿sí?, se desviaran y se fueron desviando del mandamiento del eterno Dios. Se fueron desviando de lo que el Señor les había establecido, les había indicado, les había señalado a través de sus estatutos, sus leyes que contiene la Torá. Empezaron a desviarse y ese desvío del corazón de ellos los llevó a cautividad nuevamente. Ya no en Egipto, sino con un nuevo personaje llamado Babilonia. Allá cayeron. En Egipto estaban bajo el dominio de un faraón. Aquí estaban bajo el dominio de un emperador llamado Nabucodonosor. Y ahí. Entonces mire cómo muchas veces esos ciclos se repiten o los ciclos buenos y también los malos. Claro. Y qué lamentable uno tener que estar repitiendo ciclos malos, ¿no? O sea, como que no aprendieron. Y por eso después de que llegan de Babilonia, que salen de ese exilio al cual fueron llevados, y salen después de haber pasado 70 años allá exiliados, llegan allí y cuando recién salen, empiezan a enamorarse de la palabra. ¿Por qué? Porque vemos que la actitud de ellos recién salidos, al encontrar todos los vestigios, las ruinas, en lo que había quedado su ciudad, sus viviendas, sus casas, el templo. Prácticamente todo eso estaba en ruinas porque habían estado 70 años exiliados. Y regresan por la misericordia del eterno Dios, salen de ese exilio, salen de ese cautiverio donde fueron llevados a cautividad y prácticamente pues cuando se llevan a cautividad las personas eran esclavizadas prácticamente. Entonces regresan, ven ese panorama y como lo veíamos el lunes en la fiesta de Yom Teruah, empiezan a lo primero que recurren es a la Torá, ¿sí? Y recurren allí para vivir, para dedicar su vida al eterno Dios, sabiendo que todas estas cosas tan terribles pues los había llevado a esa situación tan compleja, tan difícil, todo esto, ¿sí? Y están ellos allí y recurren precisamente a la Torá. Pero esa es la actitud que tienen saliendo de la cautividad, saliendo de esa esclavitud. Pero ¿por qué será que al ser humano se le olvida luego tan fácilmente en el camino como ese agradecimiento que al principio se siente, ¿no? Uy, Señor, y vemos esa actitud.
Pero aquí con Jeremías vamos a ver precisamente, allí en lunes vimos la actitud que ellos tomaron post-exilio. Es decir, después del exilio, y ahí, Señor, sí, Padre, por favor, sí. Y dice que trajeron la Torá porque la mandaron y todo el pueblo estaba deseoso de escuchar la Torá. Y escuchaban la Torá, dice que todos lloraban y estaban compungidos y estaban allí y querían escuchar la Torá. Y dice que desde el amanecer leían y leían la Torá y todos los que estaban allí encargados, como los levitas, intentaban a ellos hacerles entender todas las palabras y querían más. Y dice que pasó el día 1 y luego dice, y al día 2 volvieron y se reunieron. Se reunieron nuevamente para seguir escuchando la Torá, porque eso es lo que, pues, cuando uno sigue leyendo todo ahí en Nehemías, pues se da cuenta de esto. Esa fue la actitud post-exilio. Pero, ¿cuál fue la actitud pre-exilio? Y es que Jeremías, Yirmeyá, que es el profeta Jeremías, en hebreo Yirmeyá o Yirmeyahu, que es el nombre extenso o largo, y el corto es Yirmeyá, Jeremías, fue precisamente uno de los profetas que tuvo que amonestar al pueblo para que no cayeran en ese exilio, para que no viniera sobre ellos el mal. Porque no es que el eterno Dios se complazca en el mal que se produce sobre nosotros. Él no se siente, wow, les voy a hacer mal, los voy a castigar. Así como un padre, ¿qué padre? Bueno, tendría que ser un padre, un sádico. El que se, ¿cómo se dice la palabra? El que se sienta bien, alegre por tener que reprender, castigar, disciplinar, corregir a su hijo. Claro, lo hace porque lo ama. Un padre corrige, castiga a su hijo porque lo ama. Pero no es que uno se complazca. Pero no significa que no haya dolor. Claro, no es que uno se complazca, entonces, lo voy a castigar y me siento tan bien castigando y disfruto. O sea, un padre, no disfruta ni se complace castigando, corrigiendo a su hijo. ¿Sí? De hecho, muchas veces se siente ese dolor por tener que hacer eso, pero porque lo amo, lo hago como padre. Así es el eterno Dios. Él tiene que corregir y disciplinarnos. Él no se complace en castigarnos. Él no está allá, bueno, ¿a cuántos voy a castigar hoy? Qué bueno. Tengo una lista larga. Bueno, a ver qué le vamos a mandar. No, ese no es el eterno Dios de las Escrituras. De hecho, Él dice que Él no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es nuestro duro corazón, esa actitud contraria a la voluntad de Dios, la que provoca todo esto. No es el Señor. Entonces, Yirmeyá, Jeremías, fue un profeta de los últimos que advirtió, ¿sí?, al pueblo que se arrepintieran, si no sufrirían consecuencias. Y no quisieron escuchar, y la consecuencia, ¿cuál fue? El exilio en Babilonia, en Babel. Fueron allá. Entonces, cuando uno no vive conforme a la palabra, pues termina ¿dónde? En Babel. Sí. Por eso, en Apocalipsis, ya muchos años después, varios siglos después, se hace un llamado y le dice al pueblo, ¿sí? Sal de Babilonia, sal de Babel, pueblo mío. Sal de Babel y no recibas sus castigos, sus azotes, no seas partícipe. Sal de Babel, porque es que estamos, repite y repite el mismo ciclo. Qué bueno que repitiéramos los ciclos, pero de bien, pero parece que repetimos los ciclos de mal. O sea que mire, cuando se escribe Apocalipsis, se está viviendo un tiempo, lo escribe el apóstol Yohanan, Juan. Ya hay una congregación de Yeshua Mashiach, naciente, una congregación floreciente. Sin embargo, sal de ella, pueblo mío. Pero eso es profecía. Y como es profecía, se entiende que también está para los últimos tiempos. O sea que hoy también, sal de Babel, pueblo mío, sal de Babel. Entonces, ¿por qué caemos en Babel? ¿Por qué cayó allá el pueblo cuando cayó en Babilonia? Porque habían abandonado al Señor y habían tenido en poco su Torá. Se han apartado. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cómo llega uno al exilio? Así.
¿Qué es lo que debe hacer uno? Pues el Señor en su misericordia nos saca del exilio. Salimos y lo primero que tenemos que hacer es enamorarnos de su palabra. Y esa debe ser la actitud. El problema es que al principio nos enamoramos de su Torah, de su palabra, pero como que cuando ya vemos que ya no estamos en exilio y que como que ya por allá, entonces empezamos a decaer y empezamos a abandonar la Torá, abandonar la palabra y volvemos a tener las mismas actitudes que nos llevaron al exilio. Entonces pareciera que para muchos es un ciclo que han caído ya es en una espiral claro. Que no tiene fondo. Claro, aparte se van por generaciones se van desprendiendo, entonces las nuevas generaciones, como la generación anterior se desprendió, de la nueva generación no tiene conocimiento. Ese es el peligro. Eso es muy importante. Es que, claro, este detalle es muy importante. Claro, porque nosotros debemos perpetuar realmente en nuestras casas el conocimiento profundo. Claro, de la ellos palabra. Aprenden de nosotros. Entonces, si ya nosotros empezamos a mostrarle otra cosa. Claro, entonces si vamos despegándonos, sí, que por eso es que uno tiene que tener presente el estar aferrado al Señor. Porque se va uno desprendiendo. Listo, nos desprendemos y vamos tomando distancia. El problema son las nuevas generaciones que ya no tienen distancia. No, es que no lo conocen, no están distanciados, es que no lo han conocido, no han conocido la palabra, no han conocido al Señor. Y terminan esa nueva generación en el exilio. Así es. De ahí que como padres tenemos una grandísima responsabilidad sobre nuestros hombres, porque no solamente nos apartamos nosotros, sino que terminamos haciendo que nuestros hijos terminen apartados y en total ignorancia, sin conocimiento. Qué tristeza esa situación. Entonces, en Jeremías 36, vamos a ver entonces el preexilio. Entonces, el lunes en Yom Teruah, estuvimos viendo lo sucedido cuando ellos apenas, post-exilio, apenas estaban saliendo. Y por eso en esos primeros momentos, ese primer amor, ¿no? El primer amor. Ay, sí, Torah, por favor, queremos Torah. Y más, y lloraban y estaban allí, sí, y allí, y al otro día volvieron, queremos más Torah, había un hambre tremenda de la palabra, había hambre y sed de justicia, de la palabra, dennos más, dennos. Pero incluso vemos que luego ellos van a tener una actitud en donde en poco tiempo ya se estaban olvidando, y tanto que Nehemías, después del exilio, él les advierte, le dice, oiga, recuerden que precisamente fue por estas cosas que ustedes están haciendo ahora que caímos en exilio, que nuestros padres cayeron en exilio. Prácticamente los padres de ellos todos murieron allá. Ya llegaron las nuevas generaciones, porque estuvieron 70 años en Babel. Y él les advierte, le dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo están olvidando tan rápido las cosas? ¿Es que acaso no se acuerdan que fue precisamente por eso que están haciendo ahora que caímos en exilio? No sea que otra vez volvamos a ir pues a un exilio. Y siempre esa figura del ciclo. Y parece que nos gusta repetir, pero el ciclo malo, ¿no? Lo malo, parece que eso es como que lo que nos gusta. Entonces dice Jeremías 36:1 que es preexilio. Es decir, momenticos antes del exilio, que son las advertencias últimas para que no vayan al exilio. En el 4º año de Jehoiakim, hijo de Yoshías, rey de Yehudá, le llegó a Yirmeyahu, el profeta, esta palabra de parte de Yahweh. Y recuerda, Yirmeyahu es Jeremías en hebreo. Le llegó esta palabra de parte de Yahweh. Le dijo, consigue un libro de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, de Yehudá y de todas las naciones. Ojo con esto. Un libro donde van a estar consignadas todas las palabras que se le dijeron al profeta acerca de Israel, toda la nación, Yehudá, ¿sí? Y todas las naciones. Recordemos que para este momento ya Israel como nación estaba dividida. Entonces estaba Israel y estaba prácticamente Yehudá, ¿sí? La que debería ser una sola nación estaba dividida. Y dice acá, y también de todas las naciones, porque es que el plan del Eterno siempre es para todas las naciones.
todas. Desde la primera vez que te hablé en los días de Yoshiyahu hasta el día de hoy. Quizás, mira lo que dice, quizás, tal vez, cuando la casa de Yehudá oiga de todo el mal que me propongo traer sobre ellos, se vuelvan de sus malos caminos para que yo perdone su maldad y su pecado. Quizá, tal vez. Es decir, el Señor siempre está dando una oportunidad para ver si quizás, tal vez, entramos en razón, entramos en juicio, volvemos en sí acerca de todo el pecado y de toda la vida desordenada que estamos viviendo. O sea, el Señor siempre va a dar oportunidades. Y ellos ya caen en el exilio porque es que se les dio una y otra y no sé cuántas, porque son innumerables la cantidad de oportunidades que el eterno Dios les está dando. Por eso yo siempre lo digo, es un pensamiento mío propio, ¿sí? No lo estoy diciendo que así lo dice la palabra, pero yo digo que el que se pierde, el que se condena, fue porque quiso, porque hizo hasta lo que no tenía que hacer para condenarse. O sea, puso todo su empeño y su esfuerzo por condenarse. Porque todas las oportunidades que el Padre Eterno da para que nosotros podamos entrar en la salvación son innumerables. Es más fácil salvarse, acceder a la salvación, que condenarse. Y hay mucha gente que opta por el camino más difícil, el más complejo, que es el de condenarse. Y dice acá, entonces, que consiguiera un libro en donde quedara todo eso, para ver si quizás, para ver si tal vez, dice el versículo 3, cuando la casa de Yehudá, que es la parte del sur, que fue la que, recuerde que Israel estaba dividido en dos, el norte y el sur. El norte se siguió llamando Israel y el sur se llamaba Yehudá, Judá, ¿sí? Entonces, ya la parte del norte había sido esparcida. Habían sido conquistados y todo estaba esparcida y todo esto. Había venido el imperio asirio y había hecho esto. Estaba la parte del sur, Yehudá, del reino, que se supone no tenía por qué estar dividido, pero estaba dividido. Y Babilonia, Babel, va a venir sobre ellos. Es sobre ellos. A ellos es a los que se les lleva a exilio. Y dice acá, tal vez, la pregunta es, amados hermanos, ustedes que están escuchando, el que esté allí, el que vea esta, ¿será que tal vez vamos a escuchar? ¿Será que tal vez de verdad vamos a colocar todo nuestro oído y así nosotros obedecer y evitar entonces que sobre nosotros venga el mal por causa de nuestro pecado? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Y eso tiene que ver con la fiesta. Alguien dirá, pastor, ¿no era que estábamos en modo festivo? Pues claro, porque es que las fiestas son un llamado a volverse al eterno Dios en santidad. ¿O usted qué piensa que son las fiestas del eterno Dios? Claro. ¿Parrandas? No. ¿Sí? Son como los carnavales, son carnavales, como la gente tiene en su pensamiento, que son las fiestas carnavales, donde solamente aflora todo lo carnal, todo lo propio, el deseo del hombre. No, las fiestas son llamados. Las fiestas bíblicas, de ahí por eso la trampa de Satanás. Estas fiestas judías, si entendieran lo profético, lo discernieran, entenderían que las fiestas son llamados de atención, son llamados a prepararnos, son llamados a estar limpios para el eterno Dios. Esas son las fiestas. Claro, son muy diferentes a las fiestas del mundo, a los carnavales del mundo. Es que las fiestas son eso. Entonces dice aquí, tal vez cuando la casa de Yehudá oiga de todo el mal, bueno, tal vez si oyen acerca de todo el mal que me propongo traer sobre ellos, se vuelvan de sus malos caminos para que yo perdone su maldad y su pecado. O sea, les está dando una oportunidad. Pero esa oportunidad depende de si queremos obedecer y nos volvemos de nuestros malos caminos. Volverse es arrepentirse. Y por eso es que cuando Yeshua predicó
Y cuando llegó con su primer predicación en público, lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, está acercando el reino de Dios. Entonces el llamado del evangelio siempre será al arrepentimiento. Ese evangelio de lo bonito, del que Dios te va a dar casa, carro, beca, ese evangelio de los milagros, ven por tu milagro, ven a una cruzada de milagro que Dios le va a quitar lo borracho a tu marido, Dios le va a quitar lo mal hijo a tu hijo y todo eso. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento y el llamado es personal. Y el Señor dice, bueno, yo hago el llamado porque a ver si, tal vez, se arrepientan, se vuelvan. Volverse del malo camino es arrepentirse, porque eso es lo que significa teshuvah. Teshuvah significa dejar de andar por el mal camino, retroceder, volverse hacia el eterno Dios, dejar de estar en ese mal camino. Así que Yirmeyahu, el profeta Jeremías, llamó a Baruch, hijo de Nería, y Baruch escribió en un libro de pergamino, por dictado de Yirmeyahu, todas las palabras que Yahweh le había hablado. Entonces, ¿qué hizo el profeta Yirmeyah? Llamó a un escriba. Ese escriba que tenía por nombre Baruch. Baruch significa bendito. Baruch significa bendito. Lo llamó y le dijo, escriba todas estas palabras. Ahora, ¿eran las palabras de Jeremías? Eran las palabras que el eterno Dios le había instruido, le había indicado y le había ordenado ¿a quién? Al profeta Jeremías, al profeta Yirmeyahu. Entonces él trajo a un escriba para que le dictó. Así que llamó a Baruch, hijo de Nería, y Baruch escribió en un libro de pergamino por dictado de Yirmeyahu todas las palabras que Yahweh le había hablado. Yirmeyahu le dio estas instrucciones a Baruch. Yo estoy escondido, no puedo ir a la casa de Yahweh. O sea, ¿por qué estaba escondido el profeta? Porque lo estaban buscando para matarlo. Porque el profeta venía hablando fuerte. Porque es que un profeta no está para hablar bonito. Un profeta no está para entretener a la gente. Un profeta no está para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? Que le va a ir bien, que le va a prosperar, que va a tener muchos negocios, que va a tener mucho dinero, que va a estrenar, que va a tener el último carro, el último modelo, que va a tener una gran mansión, que va a tener mucho dinero en sus cuentas y que Dios va a hacer todos los milagros al granel y al de tal, como los quieran, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente quiere tener, quiere que le hablen y que le va a ir bien y todo esto, independientemente de su vida, independientemente de su pecado, de cómo esté viviendo, si está viviendo o no para el Señor, pero le va a ir bien. En cambio, Yirmeyah, el profeta, estaba siendo enviado por el Señor y cuando uno escucha la forma en que él hablaba, pues obviamente esto creaba rasquiña, ¿no? En muchos. No les gustaba, bueno, ¿y quién se cree este? Y nos viene a hablar así con ese tonito. ¿Cómo así? Es que nos está amenazando, porque algunos ven, lamentablemente, el llamado de atención que el eterno Dios hace a través de sus ministros, de aquellos que Él ha puesto para guiar al pueblo, a veces como si fuera una amenaza o si uno deseara el mal, no. Y entonces Él estaba escondido porque precisamente lo estaban buscando para matarlo. Imagínense, le habían puesto precio a su cabeza. Entonces dice aquí, sigue diciendo, estamos en el 4 estábamos. En el acá versículo, en el 4. Sí. Dice el 5, Yirmeyahu dio estas instrucciones a Baruch, yo estoy escondido, no puedo ir a la casa de Yahweh. Miren, no podía. Apenas entrar allí, venga para acá. Lo iban a capturar. Pero entra tú en la casa de Yahweh en un día de ayuno. Por eso él tuvo que traer a un escriba
y que lo representara, o sea, que fuera y hablara todas las palabras que el eterno Dios le había dicho al profeta Irmeyá, pues fuera Baruch y las dijera, porque él no se podía aparecer por allá, el profeta. Pero tú entras en la casa de Yahweh en un día de ayuno. Recuerda que vamos a estar en un tiempo de ayuno. Ahora en Yom Kippurín, esta semana que ya entra. Que todos estemos allí. Qué bueno que todos pudieran estar. Obviamente, vuelvo y lo digo, es entre semana, sé que es complejo, pero quienes lo puedan hacer, por favor, háganlo. En nombre del Señor. Entra tú en la casa de Yahweh en un día de ayuno y lee del libro, el que le escribió, las palabras de Yahweh que te he dictado a todo el pueblo y también a todos los de Yehudá que vienen de sus ciudades. Uh-huh. Lo manda a la casa de Yahweh. Mire, o sea, el profeta no podía entrar a la casa del eterno Dios, el templo, no podía entrar porque lo iban a capturar. Y lo iban a capturar porque él, como un hombre de Dios, estaba demandando el pecado del pueblo. O sea que iban y se congregaban como si nada estuviera pasando en pecado. O sea, toda esta gente iba a la casa de Yahweh, al templo. Estaban allí en el templo. Pero estaban esperando que llegara el profeta que les está demandando, les está diciendo pecadores, arrepiéntanse, va a venir sobre ustedes el castigo y todo eso. Estaban esperando dónde está ese profeta, dónde está para capturarlo. Ellos sí iban a la casa de Yahweh, toda esta gente, pero iban en su completo pecado. O sea, ¿de qué les servía ir a la casa de Yahweh? Si iban en total pecado, como si nada. Y el profeta, que estaba viviendo para el eterno Dios y estaba dando su vida en santidad al eterno Dios, ese no podía entrar a la casa de Yahweh. O sea, qué contradicción. Entonces, nos hacemos una idea de que los que entrarán a la casa del Señor, allá en el reino de los cielos, entonces son todos los pecadores. Entonces son todos los que viven y hacen lo malo, el pecado. Y por eso en Apocalipsis se advierte, porque no entrarán en ella, no entrará en la casa de Yahweh. No entrará allá, no entrará nada ni nadie que sea impuro, que sea desagradable al eterno Dios, abominable, no, ni que viva una vida desordenada, ¿sí? Y no conforme a la palabra de Dios. Entonces, mire, por eso él lo manda, por eso el profeta manda a Baruch hasta la casa de Yahweh, en donde iba a encontrar congregado a todo el mundo que tenía que escuchar la advertencia que el eterno Dios le hacía, que si no se arrepentían, iba a venir el mal. O sea, una cantidad de gente en la casa de Yahweh sin arrepentimiento. Eso es tremendo. ¿Será que es lo que está pasando hoy? ¿Será que estamos viviendo el mismo ciclo? Repetimos los ciclos, ¿será? Una cantidad de gente en lugares que dicen ser casa de Dios, pero con una cantidad de personas allí que no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Y a los que quieren levantar su voz para llamar la atención, los condenan, los señalan, les dicen de todo. Por eso es en mi caso personal, de mí dicen cantidad de cosas y tratan de inventar cosas para desprestigiarlo a uno. Cosas como, por ejemplo, que nos han visto, porque se supone que nos han visto irnos a las montañas de la ciudad, aquí en Cali, donde estamos, a sacrificar animales y corderos, desprestigiando así la sangre del Mesías. Entonces mire cómo inventan cosas que jamás, nunca nosotros hemos hecho, pero con el propósito de desprestigiarnos. ¿Por qué? Porque somos una voz que se levanta fuerte a decir hay que vivir conforme a la Torá, hay que volverse al eterno Dios, hay que guardar sus mandamientos, pero eso no les gusta mucho, entonces prefieren difamar de uno, prefieren decir que somos judaizantes, que estamos llevando a la gente al judaísmo y una cantidad de cosas que son mentiras. Entonces, dice aquí,
Versículo 7. Quizás la plegaria de ellos sea aceptada por Yahweh si se vuelven de sus malos caminos. ¿Cómo nuestra oración, nuestra plegaria puede llegar a la presencia del eterno Dios si nos volvemos de nuestros malos caminos? Si dejamos a un lado el pecado. Esa es la única forma y no hay otra forma, y no nos podemos tratar de inventar otro tipo de formas porque es la que el Eterno ha establecido. Tal vez la plegaria de ellos sí pueda ser escuchada y sea aceptada por Yahweh, pero si ellos se vuelven, si ellos se arrepienten de sus malos caminos, entonces nuestra oración siempre estará afectada, para bien o para mal, conforme a nuestra actitud, de acuerdo a nuestro camino, de acuerdo a nuestra vida, cómo estamos viviendo. Claro, yo pienso que en ese aspecto la iglesia, bueno, las personas que somos iglesia, debemos hacer un análisis que no es solamente la disciplina de la oración. Yo pienso que la gran mayoría se queda ahí, son muy disciplinados para orar, oran constantemente y es lo que todos debemos hacer, tener esa disciplina. Orar constantemente porque eso lo enseña la palabra. Amén. Pero eso es una primera parte. Una segunda parte es qué tanto de mi vida se ha transformado y se ha cambiado esa mala conducta, esa tendencia a pecar en unas áreas porque tenemos esa inclinación, esa debilidad. Y que no me deja que realmente mi oración, que pueden ser de 1, 2, 3 horas todos los días madrugando o acostándome súper tarde porque estoy en plegaria, en oración, y no pasa nada. Ese tipo de cosas también hay que empezarlas a evaluar. Bueno, ¿qué hay en mi vida? Porque no puedo hablar de los demás. En mi vida, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Si de pronto estoy alcahueteándole a mis hijos, que ya son adultos, yo me la puedo pasar orando tiempo y tiempo, pero si yo le estoy alcahueteando a mis hijos adultos el pecado, entonces esa oración no va a alcanzar. Por ponerles un ejemplo, que hay muchas cosas que de nuestra propia vida no deja que realmente la oración se escuche y pueden pasar horas, usted en oración. Entonces es como hacer esa reflexión, no solamente la disciplina, simplemente por disciplina, sino que tengo que hacer yo para que el Señor siempre se agrade de mi oración, más cuando sabemos qué es la oración realmente. Nos estamos poniendo frente a nuestro Señor, y en donde Él, a ver, usted que es la que está orando, yo voy a analizar eso. Entonces, eso le pasaba al pueblo, que estaba yendo al templo, que estaba levantando manos, porque ¿a qué va al templo? A adorar, a exaltar, a levantar manos, a hacer oración, a cumplir, entre comillas, pero como el que termina pesando el corazón, el último es el Eterno. Entonces, por eso le tocó, bueno, vamos a mandar esto de parte del Señor, a ver si ellos por fin escuchan y en ese escuchar se arrepienten. Por eso el evangelio debe ser, o sea, lo que usted habla de la palabra es arrepiéntase. Y cada uno hace la evaluación, bueno, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y hacer la corrección. Sí, ahora que mi esposa decía eso, recordemos que la oración, tefilá, en hebreo, tefilá, viene de una raíz que es la raíz palal. Palal significa entrar en juzgamiento, ser juzgado. O sea, cuando nosotros cuando decimos, yo voy a entrar en oración, estamos entrando a un tribunal. A un tribunal donde hay una persona que es el ciudadano y hay un juez. O sea, nosotros nos paramos frente a un tribunal, un juez. Y ante ese juez empezamos a decir las cosas y el juez va a entrar a juzgar cada una de las palabras que nosotros decimos. Eso es oración, tefilá, en hebreo, tefilá. Ten en cuenta esto, tefilá, en hebreo, ¿sí? Viene de la raíz palal, que es ser juzgado. Y la palabra que aparece aquí en este texto, que estamos leyendo, que es el versículo 7, ¿sí? Es una palabra que yo la he traducido, por eso la traduje como plegaria, que es un sinónimo. Esa palabra que aparece allí es la palabra tejiná. Son muy parecidas, ¿no? Tejiná. La una es tefilá, la otra es tejiná.
Esa palabra tejina viene de una raíz, así como tefilá, oración, viene de la palabra, de la raíz palal, que significa entrar a un juicio, a un juzgado, ante un juez. Hanan literalmente significa doblegarse, doblegar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos plegaria, tejina, eso viene de la palabra que, de la raíz Hanan, que significa doblegarse. O sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No simplemente de arrodillarnos. Claro, es que una plegaria, por eso lo hacemos, por eso nos ponemos ¿de qué? De rodillas, pero no es arrodillar el cuerpo. Porque uno puede arrodillar el cuerpo fácilmente. Pero ¿hasta dónde doblegamos? Porque Hanan significa eso, doblegar. Hasta dónde cuando entramos en plegaria nos doblegamos. Y por eso en este texto me llama la atención que usan eso. En muchas Biblias, en el versículo 7 traducen como oración, pero ustedes escucharon que yo traduje como plegaria. ¿Cómo está traducida en esta? Oración. Como oración. Yo la traduzco como plegaria, porque obviamente son dos sinónimos, ¿no? Oración y plegaria son dos sinónimos. Pero mire que le estoy mostrando el significado como exacto de cada una. Oración, tefilá, viene de la raíz palal, que significa entrar a un juicio. O sea que nosotros en nuestra oración estamos siendo juzgados por el Señor. O sea que cuando la gente dice, voy a entrar en oración. Ah, sí. Ah, bueno, vas a entrar a ser juzgado por el Señor. Te estás colocando en un tribunal de juicio. Y a él no le podemos esconder nada. Él ante sí, un juez, ante el juez. Sabe, claro, él sí sabe. No un juez, no, el juez. El juez de jueces. Sí. Entonces, él sí sabe lo que estamos haciendo. Él sí sabe quiénes somos. El juez Él justo. es el que pesa el corazón. Él dice, listo, bien, pero no has podido corregir esto. ¿Cuántas veces? Por eso te entro en procesos, por eso estás ahí, parece que no salieras de esto porque no lo has corregido. No has venido ante mí sin haber hecho la corrección. Claro. Entonces el Señor no le ve eso. Entonces viene la plegaria, que se las truje como plegaria, viene plegaria, tejiná, tejiná, de Hanan. Tejiná, que viene de la raíz Hanan, que es doblegarse. Entonces, por eso el Señor le dice a ellos aquí, les dice, quizás, tal vez, la plegaria, tejiná, de ellos sea aceptada por Yahweh. Ese tal vez de qué dependerá. Del arrepentimiento. Doblegarse arrepentimiento, ellos. arrodillarse, doblarse. Entonces, cuando se doblegan y dice, sí, Señor, de verdad reconozco mi pecado, sí, Señor, porque la única manera de doblegar nuestra alma es reconocer. Por eso entonces dice, la plegaria de ellos tal vez sea aceptada por Yahweh si se vuelven de sus malos caminos. Entonces, cuando yo me doblego el alma, porque vuelvo y lo digo, doblegar las rodillas es muy fácil. Podemos tener doblegadas las rodillas, pero el alma derecha, así con la frente en alto. No, yo no me humillo. No. Entonces me doblego. Ese doblegarme ante el eterno Dios significa regresar, significa volver, por tanto significa reconocer. Por eso dice, si se vuelven de sus malos caminos. Si se vuelven. Entonces, ¿qué está estorbando nuestra oración? ¿Qué está estorbando nuestra plegaria muchas veces? Sí, porque si está cíclico, como el pueblo que era cíclico, es porque hay algo que está estorbando. Y lo más tremendo es la advertencia. Porque grande es el furor y la ira que Yahweh ha hablado contra este pueblo. Y todos estaban ahí. ¿En dónde estaban? En la casa de Yahweh. O sea, esto es lo que Baruch va a leerle al pueblo y les va a decir a todos los que están ¿en dónde? En la casa de Yahweh. Ay, Señor, gracias y todo eso. Y a todos esos se le va a entrar a decir, partida de pecadores, arrepiéntanse porque viene el mal sobre ustedes. La ira y el furor de Yahweh está sobre ustedes. Va a ser terrible si no se arrepienten ahora. Y todos estaban ¿en dónde? En la casa de Yahweh. Entonces, eso llama muchísimo la atención. Entonces, como que nos queremos muchas veces engañar a nosotros mismos, ¿no? Justificarnos. Sí. Pensamos que con una pastica de acetaminofén, es como que alguien piense que con una pastica de acetaminofén puede combatir el cáncer que tiene. Tiene un cáncer, le diagnosticaron un cáncer y el médico le dice, es un cáncer, pero está a tiempo de tomar las medidas, hay que hacer esto y esto y esto. Y la persona va para la casa y dice, no,
con una pastica de acetaminofén que yo me tome, con eso basta. Y así están muchos, engañándose a sí mismos, pensando que con un acetaminofén espiritual van a poder ir a todo esto, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el de librar del pecado y todo esto. Entonces dice aquí, entonces Baruch, hijo de Neriyá, hizo tal como le mandó el profeta Yirmeyahu en cuanto a la lectura del libro de las palabras de Yahweh en la casa de Yahweh. Esto se leyó en la casa de Yahweh. Por tanto, para el mes 9 del 5º año de Jehoiakim, hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá, proclamaron un ayuno. Uy, no, esto es terrible. No, proclamemos un ayuno, como le instruyó, ¿no? Esto en un ayuno para que sea leído y sea atendido. Delante de Yahweh para todo el pueblo de Jerusalén y para todo el pueblo que venía a Jerusalén de la ciudad de Yehudá. Fue cuando Baruch leyó el libro a oídos de todo el pueblo, las palabras de Yirmeyahu en la casa de Yahweh. Entonces, en medio de un ayuno, en la casa de Yahweh, se leyeron todas las palabras que hizo anotar en un libro el eterno Dios a quien, al profeta. Entonces, dice acá, las palabras de Yirmeyahu en la casa de Yahweh, en la cámara de Gemariahu, hijo del escriba Shafán, la cual estaba en el atrio superior a la entrada del portón nuevo de la casa de Yahweh. Mijayehu, hijo de Gemariahu, hijo de Shafán, oyó del libro de las palabras de Yahweh y bajó a la casa del rey, a la cámara del escriba. Allí halló a todos los príncipes sentados en una reunión. Todos los príncipes. Cuando escuchó eso, este hombre bajó y ahí estaban todos reunidos. No estaban como una sesión, estaban allí reunidos en cosas del imperio, del reino. Al escriba, entonces estaban sentados en una reunión. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Que eran altos funcionarios, príncipes. Halló allí al escriba Elishama, a Delayahu, hijo de Shemayahu, a Elnatán, hijo de Achbor, a Gemariahu, hijo de Shafán, a Tzidkiyahu, hijo de Hananyahu, y a todos los demás príncipes. Y Mijayehu les refirió todas las palabras que había oído a Baruch leer del libro a oídos del pueblo. Entonces, Mijayehu llegó y dijo, mire, esto es lo que yo escuché de ese libro que mandó a escribir el profeta Yirmeyahu y trajo Baruch y acaba de leer. Mira escuchen estas palabras. No miren, no. Escuchen. Escuchen estas palabras. Entonces todos los príncipes enviaron a Yehudí, hijo de Netanyahu, hijo de Shelemyahu, hijo de Cushi, para que le dijera a Baruch, toma el libro que leíste a oído del pueblo y ven, o sea, tráelo. Entonces Baruch, hijo de Neriyá, tomó el libro y fue a ellos. Y le dijeron, siéntate y léelo para nosotros. Todos ellos estaban allí en sesión, recuerdan, eran personas muy importantes. Él ha leído este libro en la casa de Yahweh. Todos los que estaban allí escucharon y esta persona llegó y les fue y les notificó. Acabo de escuchar una cosa tremenda que el profeta Yirmeyahu mandó a decir a través de Baruch. Y les comenta y por eso mandan a traer a Baruch. Ven, léenos. ¿Qué es esto? Y dijeron, siéntate y lee para nosotros esto. Y Baruch lo leyó para ellos. Cuando ellos oyeron todas aquellas palabras, cada uno, espantado, se volvió a su compañero y le dijeron a Baruch, tenemos que informarle esto al rey, todo esto al rey. O sea, ellos se miraron entre ellos, ¿no? Como que, wow, ¿qué es esto tan tremendo? No, esto hay que informarlo al rey. Claro, eran los funcionarios de más alto prestigio que tenía el rey, que estaban reunidos ahí como en una junta ministerial, ¿no? De ministerios, claro. Y todo eso allí. Y dice acá, luego le interrogaron a Baruch, dinos, ¿cómo escribiste todas esas palabras que habló él? Él respondió, él mismo me recitó todas estas palabras. O sea, él empezó a decirme y yo las iba escribiendo.
Y yo las escribí con tinta en el libro. Eso fue lo que hice. Solamente escribir pues lo que el profeta me dictó. Los príncipes le dijeron a Baruch, vayan y escóndanse. Miren lo que le dijeron a Baruch, que fue el que escribió todo lo que el profeta Yirmeyahu le dictó. Vayan y escóndanse, tú y Yirmeyahu, porque así como ya estaba amenazado Yirmeyahu, ahorita ya iba a estar amenazado ¿quién? Baruch. ¿Sí? Vayan y escóndanse, tú y Yirmeyahu, que nadie sepa dónde están. Vaya, escóndase, hermano, mejor, vaya. Y después de guardar el libro en la cámara del escriba Elishama, porque lo guardaron allá, digamos, lo ocultaron, fueron hasta el atrio donde estaba el rey y le informaron todas estas palabras al rey. Entonces el rey envió a Yehudí para que trajera el libro. Entonces le dijo, sí, pues vaya, tráigame ese libro, yo lo veo, de lo que ustedes me están hablando. Sí. Y él fue, Yehudí, y lo tomó de la cámara del escriba Elishama. Y Yehudí se lo leyó al rey y a todos los príncipes que estaban atendiendo al rey. O sea, que el rey estaba como en otra sesión allí. Como era el mes 9 del calendario hebreo, obviamente, el rey estaba en la casa de invierno, donde había una chimenea encendida delante de él. Entonces, claro, recuerden que en Israel hay estaciones. Y ya había entrado, para ese momento, en el mes 9, ya va entrando el invierno y las temperaturas son muy bajas. Entonces tenía una parte, una casa, una vivienda, ¿sí?, que estaba dotada precisamente para pasar el invierno. Era la casa del invierno, que estaba dotada con chimeneas y que estaba dotada con toda una estructura de calefacción. Entonces, allí había una chimenea y la cual estaba encendida delante del rey. Y cada vez que Yehudí, mire esto, que ahí es donde esto es espantoso, leía 3 o 4 columnas, 3 o 4 líneas, el rey cortaba el pedazo del libro con una cuchilla de escriba y lo echaba al fuego que había en la chimenea. Hasta que todo el libro se consumió en el fuego que había en la chimenea. ¿Cómo uno explica esto? Una actitud de estas. El eterno Dios, con mucha paciencia, le ordena a su profeta que escriba las advertencias, les manda advertir acerca de todas las cosas, están muy bien plasmadas, escritas y todo eso. Lo hace con el objetivo de que ellos se arrepientan, lo hacen con el objetivo de que se vuelvan al eterno Dios, que pidan, que les perdonen, que dejen sus malos caminos, porque arrepentirse es dejar, abandonar el mal camino. Y en vez de atender, él iba leyendo, leía unas cuantas líneas, el mismo rey cortaba y al fuego. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con la Torá. Cuando nosotros no queremos obedecer la Torá, cuando no atendemos la Torá del eterno Dios, que es su palabra, no la atendemos, lo que estamos haciendo de manera figurativa es eso: tomar la Torá, cortarla y echarla al fuego, diciendo, no me importa, no me interesa esto. No me importa. No le voy a dar trascendencia a esto. Entonces, cuando nosotros no vivimos conforme a la Torá, tomamos la misma actitud que el rey. En vez de tener el rey una actitud humilde delante del eterno Dios, tuvo una actitud soberbia, completamente soberbia, que lo llevó a esto, a no importarle. Sí, con que, eso es lo que nos va a pasar. Con que el eterno Dios nos está amenazando. Sí, así la vaina. Al fuego. Y volvía y leía, al fuego. Y terminó quemando todo el libro que había sido escrito. Versículo 24. Y ni el rey ni todos sus servidores
que oyeron estas palabras sintieron temor, ni rasgaron sus vestiduras. Era para que cuando escucharan esa palabra, lloraran, dijeran, Señor, rasgaran sus vestiduras, Señor, perdónanos. Hemos pecado contra ti. Nuestro pecado está ante tu presencia. Por favor, ten misericordia de nosotros. No traigas el mal que te has propuesto sobre nosotros. Ten piedad, por favor, nos arrepentimos y empezar a confesar el pecado. ¿No? Lleno, henchido de orgullo, de altivez, de prepotencia, no sintieron temor. Mire cómo el orgullo, la altivez hacen que la persona se vuelva dura y pierda todo temor. La palabra temor, esa palabra allí, esa palabra que se traduce como temor, irá, viene de la misma raíz, que es la raíz yará, que es la misma raíz de la palabra Torah. O sea, las palabras en hebreo tienen unas raíces y conforme la raíz es el significado. Entonces, la palabra yará, esa es la raíz. Y la palabra yirá, que es temor a Dios, es la misma raíz de Torah. O sea que la Torah, cuando nosotros vivimos conforme a la Torah, estamos viviendo conforme a ¿qué? Al temor de Dios. El rey no tuvo temor. Los que estaban con él no tuvieron temor. Tuvieron temor mientras ellos lo escucharon, pero cuando vieron la actitud del rey, que de manera denostable, de manera, ¿cómo diría desafiante. Uno esto? Sí, desafiante, sí, desafiante, que sin importarle nada, ¿sí? Cortaba. Y así muchas veces queremos hacer nosotros, cortar la Torah. Esto no me gusta. Claro. Y a la basura. A la basura. Esta partecita tampoco. Y a la basura. Y así nos la hemos pasado hasta el día de hoy. Cortándole a la Torah y diciendo, es que ya no estamos bajo la Torah, ya no estamos bajo la ley, le cortamos, no nos interesa, no me importa. Nos creemos reyes. Corazón altivo. Que tenemos el poder de cortar las palabras de Dios y decir, no, esto no es para mí, no, esto es para los judíos, no, es que esto no me corresponde, esta sí, no, esta no. Y así vamos mutilando la palabra y vamos dejando solamente lo que nos conviene, lo que me gusta. Por eso es que ahora que estabas haciendo, nos estabas diciendo que la Torah, pues ese temor de Dios, los mandamientos, la Torah del Señor, hace que constantemente, porque es importante alinearnos con la Torah y abrazar los mandamientos, porque la Torah nos permite estar en constante rasgar vestiduras y vestirnos de cilicio, estar en arrepentimiento, en duelo, porque sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces la gente dice, ¿para qué los mandamientos? Y la gente no le gustan los mandamientos, es eso, porque no quiere bajar el orgullo, no quieren dejar de ser altivos, porque rasgar las vestiduras y vestirse de cilicio, pues no es algo agradable, ¿sí? Y lo que busca el Señor todo el tiempo es eso, alíñate a los mandamientos, abrázalos, vívelos y vas a estar siempre con el corazón vestido de cilicio y el Señor va a ver eso con ojos agradables, porque cuando le damos rienda suelta al orgullo y al altivez nos vamos alejando de tal manera que vamos a terminar por fuera de la bendición de Dios. Y terminamos quemando toda la Torah. Y quemando la Torah. En nuestra vida. Para eso son los mandamientos. Para eso hay que evaluar nuestra alma conforme a los mandamientos, para estar en silicio, para estar, sí Señor, tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, tengo que pegarme más a ti. Eso es lo que demanda realmente la Torah, ese temor. Y por eso dice el versículo 24. De Jeremías 36. Y ni el rey ni todos sus servidores que oyeron estas palabras sintieron temor ni rasgaron sus vestiduras. A pesar de que el Natán de la Yahu y Gemariahu le rogaron al rey que no quemara el libro, pero no quiso escucharlos. Afortunadamente siempre habrá unos cuantos que sí guardarán. Pero no vemos al resto de todo el séquito, de todos los oficiales, los príncipes del rey diciendo, no, rey, no, esto no es así. Al principio sí espantados, pero no, luego siguieron solamente un reducto. Y ese reducto tenemos que ser nosotros. Amén. Sí, que de verdad nos duela. Amén, amén. Que si vemos que otros están haciendo eso, así no, por favor, no lo hagan.
que demostremos nuestro desacuerdo. Y dice acá, el rey mandó, versículo 26, a Yerahmeel, hijo del rey, a Serayahu, hijo de Azriel, y a Shelemiyahu, hijo de Abdel, que arrestaran al escriba Baruch y al profeta Yirmeyahu. Pero, y esto es lo que más me fascina, pero Yahweh los escondió. Qué bonito. Siempre que nosotros vivamos conforme a la palabra, nuestro escondedero, estaremos escondidos en él. Nuestra protección será Yahweh. Por eso nosotros no debemos temer. Sobre todo en un mundo tan desafiante como el que estamos viviendo. Es un mundo que se ha parado a desafiar directamente la autoridad del eterno Dios, de nuestro Elohim. Y es un mundo que se nos quiere venir. Es un mundo tan inclusivo que nosotros estamos excluidos. Es un mundo tan inclusivo que estamos excluidos. Y quiere venir y perseguirnos, y quiere mandar por nosotros a capturarnos, a tomarnos, a callarnos, lo que sea. Pero nuestra confianza es que Yahweh nos esconderá, que Yahweh nos protegerá, que Yahweh estará allí. Y ese escondernos y protegernos no significa que no pudieran hacernos mal a este cuerpo. Por eso Yeshua dijo, no teman al que mata el cuerpo. Teman al que tiene la capacidad de condenar el alma. En el Sheol. A ese es que tienen que temer. ¿Y quién es el que tiene la potestad de salvar o de condenar? Pues Yeshua. A él es el que hay que temer. Y así este cuerpo se diera en muerte, nuestra alma estaría escondida en el Señor, que es lo que interesa. Y Yahweh los escondió. Mire eso. Yahweh. Entonces nosotros no debemos tener temor de hacer lo que dice la palabra y de hablar lo que dice la palabra. Si la palabra lo dice, lo vamos a decir. Así se nos venga el mundo encima. Y dice acá, después de que el rey quemó el libro que contenía las palabras que Baruch había escrito de boca de Yirmeyahu, vino la palabra de Yahweh a Yirmeyahu diciendo, toma otro libro, le dijo otra vez el Señor, toma otro. Y vuelve a escribir en él las mismas palabras que estaban en el primer libro, el que quemó Jehoiakim, rey de Yehudá. Y dirás a Jehoiakim, rey de Yehudá, así ha dicho Yahweh, tú quemaste aquel libro diciendo, ¿cómo te atreviste a escribir en él que el rey de Babel vendrá y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella los hombres y los animales? Porque eso era parte de lo que contenía el escrito, una advertencia que iba a venir el rey de Babilonia para destruirlos y llevarlos ¿a dónde? A exilio. Ciertamente así dicho Yahweh con respecto a Jehoiakim, rey de Yehudá. No tendrás a nadie de tu linaje que se siente sobre el trono de David. Quien no vive conforme a la Torá, quedará por fuera de la simiente del linaje de la generación del trono de David. ¿Y a quién le pertenece el trono de David? A Yeshua, porque recuerden que David en hebreo significa amado y Yeshua es el David, Yeshua es el amado. Y su propio cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. Lo castigaré a él y a su simiente, a sus servidores por su iniquidad. Y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Yehudá todo el mal que he anunciado porque no quisieron obedecer, no quisieron escuchar. Así que Yirmeyah consiguió otro libro y le dio al escriba Baruch, hijo de Neriah. Y al dictado de Yirmeyah escribió en él todo el texto del libro que Jehoiakim, rey de Yehudá, había quemado. Y mire cómo dice, y se añadieron muchas otras palabras semejantes. Se le añadió más maldición. Sí. Somos nosotros los que nos encargamos de añadir maldición a nuestra vida. ¿O somos los que nos encargamos de añadir bendición? Tremendo. Sí. El Señor quiere maldición. Listo. Le doy más maldición. Sobreabunden en maldición. Quieren vivir conforme a la palabra, a la Torá.
Eso es bendición. Pues les añadiré más y más bendición, dice el Señor. Pero es nuestra actitud la que hace que sobre nosotros se añada mayor maldición o mayor bendición. ¿Qué escogemos? Y todos ya sabemos cuál fue el final de esta historia. Terminó cumpliéndose la palabra de Yahweh. Claro. No era mentira, era una advertencia de amor para que no cayeran en esto. Y sabemos cómo vino todo Babilonia con sus grandes ejércitos. Ay, invadieron, destruyeron y precisamente conocemos el final de Jehoiaquín, el que creía ser el poderoso rey que podía tomar una cuchilla y cortar la palabra del eterno Dios y deshacerse de ella, como si uno pudiera deshacerse de la palabra tan fácil. ¿Por qué será que muchos no entienden que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará? Todo esto que vemos, todo este sistema va a desaparecer un día, va a dejar de existir, pero su palabra permanecerá para siempre. Y muchos de manera desafiante, no, esto no es para mí, no soy judío. Bótenlo, quémenlo, eso no me sirve, no soy judío, ya no estoy bajo la ley. Esto tampoco. Voten eso. ¿Y qué están haciendo estas personas? Añadiendo mayor mal sobre sus vidas. ¿No quieren vivir lo que dice mi palabra? ¿Creen que no? Ok. Me están desafiando. Bueno. Mayor maldición. Por eso, estos son tiempos festivos. Y los tiempos festivos son precisamente para que nosotros los aprovechemos a reflexionar profunda e intensamente sobre nuestra actitud y cómo estamos viviendo. Porque ante quien nos vamos a colocar el día de mañana es ante el gran juez, ante el que vive para siempre, ante el que todo lo ve, todo lo conoce, nada se le escapa a él. Así que, amados hermanos, está en nuestras manos, en nuestra decisión muchas veces, ¿sí? La bendición o la maldición que el eterno Dios traerá sobre nosotros.